Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Tiempo del Espíritu, un espacio para experimentar el poder de Dios en tu vida. Manda la lluvia, Tiempo del Espíritu. sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo, implorando la presencia poderosa del Espíritu del resucitado en tu vida. Que Él abra todos los canales de tu mente y de tu corazón para que esta palabra que te voy a proclamar verdaderamente te transforme. Hoy te quiero hablar de los conflictos que había en la iglesia primitiva. Como en todo en grupo humano, suceden diferencias, distintos modos de pensar. En la iglesia primitiva había conflictos, como los hay en la iglesia de hoy. Pero reinaba un clima de responsabilidad plena y de responsabilidad compartida por todos los miembros de la comunidad. Fíjate lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban como manda la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y a los presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que habían hecho con la ayuda de Dios. Pero algunos fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. El primer concilio en Jerusalén. Es importante meditar atentamente estas palabras que le dan el contexto histórico a esta cuestión debatida en el concilio o en esta reunión. Bajaron algunos de Judea a Antioquía que enseñaban a sus hermanos que se tenían que circuncidar y armaron una gran agitación. Desde el principio se presentaron cuestiones difíciles a la iglesia. Y la primera, la más grave, fue esta. Para bautizar a los paganos, primero los paganos se tienen que hacer judíos y tienen que ser circuncidados. Una cuestión grave, una cierta categoría de cristianos muy apegados a la tradición judía, a los que se designaba con el término de judaizantes, tenían mucho interés en permanecer fieles a la ley de Moisés. Ellos practicaban todo esto antes de su conversión y querían seguir practicándolo. O sea, no dejaban de ser judíos para ser cristianos. Esto no estaba mal. El problema es que lo querían imponer estas costumbres judías a los convertidos que venían del paganismo. Y la cuestión tenía una gravedad extrema. Mantener las obligaciones de la ley de Moisés y sobre todo mantener la circuncisión era desanimar a los paganos. El cristianismo habría quedado meramente como una secta judía y se habría traicionado el mandato de Jesús
de que había que ir a convertir al mundo entero, no a judaizar el mundo entero. Además, era sobre todo pensar que la fe en Jesús no era suficiente para salvarse, sino que había que practicar toda la ley de Moisés. Y entonces se decidió que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén con los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión, este litigio, estas acusaciones, toda esta agitación y discusiones que había en este momento, entre dos grupos con mentalidad totalmente distinta. Antioquía, en Siria, era el símbolo de una iglesia en la que entraron muchos paganos, muchos gentiles. Jerusalén, en Judea, era el símbolo de una iglesia compuesta mayoritariamente por judíos de tradición. Y entre estos dos grupos de cristianos casi no hay nada en común, salvo la fe. La única cosa que tienen en común es la fe en Jesucristo. ¿Y cuáles son las cosas que los diferencian? Hay una manera distinta de apreciar el bien y el mal en su conciencia. Hay costumbres respectivas a alimentos totalmente opuestas. Los gentiles comen de todo, por ejemplo. En cambio, los judíos muchos alimentos los consideran impuros. Además, hay unos esquemas doctrinales totalmente diferentes. Para salvarse, para los judíos es preciso estar circuncidado. Y además los hábitos de oración son totalmente opuestos. La vida de los judíos estaba encerrada en una red de bendiciones que había que repetir a todas las horas del día, en los actos más comunes, más ordinarios de la vida. Para los paganos no era así. ¿Cómo se podía mantener una convivencia fraterna entre hermanos tan opuestos? ¿No existía el riesgo de hacer dos iglesias? Pablo y Bernabé atravesaron Fenicia y Samaria y contaban la conversión de los paganos, causando gran alegría entre los hermanos. De ciudad en ciudad, de comunidad en comunidad, estos misioneros son recibidos, son escuchados, y los cristianos dan gracias a Dios por esta apertura de la iglesia a los pueblos paganos. Y entonces los apóstoles y los ancianos se reúnen para examinar esta cuestión. Qué importante es esta imagen de la iglesia que sabe escuchar, que frente a problemáticas nuevas, Jesús no había hablado de esto, como de tantas otras cosas, buscan en las mismas palabras de Jesús los principios para poder enfrentar situaciones nuevas. Te pido, Señor, que me des la gracia también a mí de poder descubrir en tu palabra aquellos principios que me guíen para poder enfrentar las situaciones nuevas. Te pido, Señor, que me des tu Espíritu Santo para que Él ilumine mi mente, para poder tener la sabiduría necesaria para saber cómo tengo que obrar en cada momento, para glorificarte en cada uno de mis actos, para glorificarte en cada una de mis decisiones. Te pido la asistencia de tu soplo divino, que Él guíe mi actuar, que Él guíe mi pensamiento, que Él me impulse a tomar las decisiones adecuadas. Te agradezco, Señor, por este abogado que nos has enviado, por este Espíritu que es luz en mi corazón en cada momento. No dejes nunca de iluminarme, Señor. Quiero glorificarte en cada cosa que hago. Amén, Señor.
Seguí haciendo oración todo esto, escuchando este canto del grupo Presencia de Dios. Espíritu, ven. Ven con poder, haz tu obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia aquí. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia aquí. Ven con poder, haz tu obra en nuestras vidas.
Hay un peligro que es muy bravo en el cristianismo, y es que pueda ser reducido a una religión abstracta, porque el cristianismo justamente implica la adhesión a una persona, a Jesucristo. En Él se cree, en Él se espera, con Él se establecen relaciones personales, íntimas, a través de una oración que va mucho más allá de la oración ritual. Escucha lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán mis discípulos. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, dice el Señor. Esta imagen de la viña es una imagen tradicional en la Biblia. Traduce el amor de Dios para con su pueblo. La tenés en el capítulo 5 de Isaías, es tradicional, Jeremías 2:21, Ezequiel 15:2, Oseas 10:1, en el Salmo 80. La viña es el pueblo de Dios. Y cuando Jesús dice yo soy la verdadera viña, está diciendo yo soy el verdadero pueblo de Dios, el nuevo Israel. Mi Padre es el viñador. En el pueblo de Dios de hoy, o sea, en la iglesia, Dios está trabajando. El viñador cuida de su viña. ¿Y qué hace este viñador? En primer lugar, todo sarmiento que no tiene fruto, lo corta. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. La comparación del viñador es muy realista. En invierno corta toda la madera seca y la tira al fuego, y poda una parte de la madera buena para que la savia se concentre y dé mayor número de racimos. Si una viña no es podada, acaba por no dar más que hojas. Cuando se la poda, la viña llora, dicen los viñadores. Algunas gotas de savia fluyen antes de que se cierre la cicatriz de la madera, y los haces de sarmientos recogidos son testigos de todo lo que un buen viñador tuvo que sacrificar para que la vid dé más fruto. Es una imagen muy penetrante del trabajo que hace Dios con su iglesia. La poda, la limpia, la purifica. Y esto alguna vez hace sufrir, pero esto es para que la cosecha sea más abundante. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El verbo permanecer se pronuncia 8 veces en esta página. Y esa imagen, estamos unidos a Jesús como los sarmientos están unidos a la vid, porque la idea justamente es la de permanecer en Él, es la de estar vitalmente unidos a Él. De Cristo a nosotros circula una sola savia, una misma vida.
ora esta revelación, pedirle al Señor que la clave en tu memoria. Y como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco nosotros si no permanecemos en Jesús. Él lo dijo claramente: sin mí nada pueden hacer. Los sarmientos secos son amontonados y van al fuego. El sarmiento no puede vivir si no está unido a la vid, no tiene savia. Sin este enlace muere. Y yo tampoco puedo vivir si no estoy unido a Cristo. Porque me faltaría su Espíritu Santo y sin eso no hay cristiano vivo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. La mayoría de los comentaristas le atribuyen una tonalidad eucarística a esta alegoría de la vid. La vid sería paralela al pan de vida. Jesús insiste en este permanecer en él. Y el vino de la Eucaristía recuerda a la vid de la que procede el vino. Dios nos comunica su vida, pero esto va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Y por extensión, fíjate que se podría traducir: yo soy la viña y ustedes mis sarmientos. Jesús se ve como la viña entera, el todo, ese todo del cual nosotros formamos parte. San Pablo, reflexionando sobre esta imagen de la viña y pensando en la Eucaristía, va a decir que nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y en esto va a ser glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, más todavía. Estas son las palabras adecuadas a Dios. El Padre nos poda para esto, para dar fruto, dijo Jesús. ¿Te dejas podar por Jesús? ¿Estás dando frutos? ¿Sos capaz de pedirle al Señor que te pode más para dar más fruto? Ese fruto es abundante, es suficiente. Dios es infinito, sin fin. Porque, ¿sabes una cosa? En el amor nunca se llega al fin. Pedirle al Señor que te regale su espíritu para que, con fuerza, Él te permita fructificar, dar buenos racimos para el Señor. Decíselo, oráselo con este canto. Sopla tu aliento. Escucha mi oración, toma en cuenta este clamor. Mi corazón herido está, se secó como la hierba, mis fuerzas se han consumido. No te tardes, mi Señor, socórreme. Sopla tu aliento, sopla tu aliento. Que somos por mi tierra, inútiles sin tu presencia. En medio de la prueba, yo siento tu ausencia. En momentos de dolor, fallecen mis fuerzas.
soplar en mí tu aliento, he vuelto a vivir. Sopla de los cuatro vientos, resucitaré. Sopla tu aliento en mí. Vides que somos polvo en tierra, inútiles sin tu presencia. En medio de la prueba, eres fortaleza. Momentos de dolor, tú me sustentas. Y ahora que me has quitado el velo de la muerte, puedo ver que muchos se pierden.